en el video de hoy vamos a hablar qué va a pasar con esas personas que se queden después del arrebatamiento, que son los cristianos tibios. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3, versículo 16, que nos dice: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando Dios y está diciendo como si no eres ni frío ni caliente, sino que eres una persona tibia, una persona que está en los caminos de Dios, pero cuando quiere hacer lo que la gana le da, esas personas son tibias y esas personas son las que Dios va a vomitar de su boca, porque no existe el salvo siempre salvo. O sea, una vez tú aceptas a Jesús en tu corazón, pero tú decides seguir con tu vida, seguir haciendo tus cosas y seguir en la forma en la que tú vives hasta ese momento, no ha habido un cambio, no ha habido un renacer, no ha habido como le decía Jesús a Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de nuevo para poder ser salvo. Entonces, si tú piensas que por haber hecho algún día una oración de fe en una iglesia ya eres salvo y vas a seguir haciendo lo que quieras, pues no es así, porque tú tienes que ser congruente con lo que tú crees, ¿no? Y si tú has decidido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, esto quiere decir que vas a tener cambios en tu vida, no que vas a hacer lo que la gana te da, porque lo que hace el Espíritu Santo en la persona, esa obra, solamente cuando de verdad hay un cambio en la persona, cuando de verdad esa persona nace de nuevo. Entonces, ¿dónde encontramos lo de salvo siempre salvo? En Romanos capítulo 11, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volvernos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, porque en cuanto a elección son amados por causa de sus padres. Entonces, si Dios preparó un plan de salvación para nosotros los gentiles, porque los israelitas le rechazaron, no le aceptaron como el rey que él era cuando él vino aquí a la tierra, entonces, si nosotros tenemos un plan de salvación, ese plan de salvación tiene que hacer que nosotros cambiemos y que nuestras vidas correspondan con lo que creemos, y no que seamos personas tibias que hagamos según nos convenga en nuestras vidas. Entonces, como está escrito en los israelitas en Apocalipsis capítulo 7, que nos habla claramente de cómo va a haber 144,000 elegidos por Dios que serán salvos. Estos 144,000 que serán salvos van a tener un trato muy especial en los 7 años de la tribulación, porque el Señor va a probarlos para que Él pueda ver que realmente van a creer en Él, que lo van a aceptar como Señor y Salvador, porque uno de los problemas que tiene el pueblo de Israel es que no ha aceptado que Jesucristo ya vino y pagó por nuestros pecados y nos trajo la salvación. Ellos todavía están esperando el Mesías, y ellos todavía están esperando que venga alguien a salvarlos y a rescatarnos, cuando ya ha venido, y lo que viene ahora es la segunda venida. Los gentiles e inconversos despertarán y verán la realidad, pero ¿qué va a pasar? Que estos no van a creer, y esto lo encontramos en que nos dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levante de entre los muertos. Aquí nos está hablando de la historia del rico y Lázaro, que cuando
narra que el rico va al infierno y que Lázaro va al seno de Abraham. Entonces aquí nos dice que aunque alguien se levante dentro de los muertos y diga que Cristo, o sea, que Cristo es real, que Cristo existe, de que hay un infierno, que hay un cielo, aunque esto suceda, van a seguir sin creer en Jesús y van a seguir en sus caminos, porque no va a ser o sea, la gente no va a estar convencida como el día de hoy, que la gente está endurecida del corazón, de que no quieren oír ni razones ni nada, y cuando tú les hablas de Dios, ellos directamente no quieren saber nada de Dios, y esto lo podemos ver y podemos entender y saber que cuando pasen todas estas cosas, más se va a endurecer y habrá gente que, aunque sepa la verdad, van a ir en contra de Dios y van a estar en contra de todo lo que Él es. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20, que nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Estas personas no se van a arrepentir, estas personas no van a dar su brazo a torcer, estas personas van a ir en contra de Dios, van a saber la verdad, pero aún así van a decidir ir en contra de Dios y van a decidir darle la espalda al Señor. Esto también lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 12, que nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados de todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Saben la verdad, van a ser engañados, van a saber la verdad en su momento, pero van a decidir y van a elegir el ir en contra de Dios. Entonces, vendrá sobre la tierra un espíritu de engaño, que esto también nos sale en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, que nos dice lo siguiente. Dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmeras en las manos. Esto habla de que en esa época habrá gente que se arrepienta, habrá gente que de verdad reconozca a Dios como su Señor y Salvador, y de que serán mártires, porque en la gran tribulación pues les van a torturar como lo hacían antes, que los tiraban a los leones para que se los comieran, que los empalaban, los quemaban, los torturaban por creer en Dios. Pues igual va a pasar. O sea, ¿habrá oportunidad para esa gente que se quede? Sí, sí habrá oportunidad para la gente que se quede y que de verdad se arrepienta de corazón. Lo que pasa es que lo van a tener mucho más difícil. ¿Por qué? Porque van a ser perseguidos, van a estar en constante persecución y van a ser torturados, masacrados, van a ser, o sea, el enemigo va a ir en contra de ellos. No va a ir en contra de otras personas, no, va a ir en contra, es única y exclusivamente de las personas que crean en Dios, porque en la gran tribulación es el enemigo el que va a reinar y el que va a gobernar visiblemente para toda la humanidad. Entonces estarán aquellos de que sepan la verdad, de que de verdad, o sea, puedan tomar la decisión de creer o no, y que decidan ir en contra de Dios y odiarlo y presentarse para ir en contra de todo lo que Dios dice. Y habrá otros que tienen esa oportunidad y se van a arrepentir y van a querer estar con Dios. Entonces, en ese tiempo habrá mártires gentiles que ya creían y que van a de verdad a presentarse delante de Dios, y va a haber ese pueblo santo, ¿no? También lo encontramos en el versículo 14, que nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando venga Jesús en una nube, nos llevará a su iglesia. Él viene por una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, por una iglesia que lo busque, por una iglesia que de verdad esté con él. No gente tibia ni gente que crea a su manera, no, sino una iglesia que crea
lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios y que la ponga por obra. Entonces, después de que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados con Jesús en las nubes, va a pasar estos 7 años de tribulación. En esos 7 años de tribulación habrá gente que tenga otra oportunidad más para creer y que lamentablemente va a ser perseguida, y mucha gente va a ser torturada y van a ser mártires y van a hacer estas personas que, como antiguamente, las torturaban por la palabra de Dios, pero estos son los que van a salir de eso, como el pueblo de Israel, que tendrá que en esos años pasar esa prueba, y luego serán rescatados los 144,000. Tenemos que tener siempre presentes que nosotros como cristianos tenemos que encontrarnos siempre sin mancha y sin arruga delante del Señor, y que Él va a venir por una iglesia santa. Y el estar nosotros en santidad y el estar nosotros conectados al Padre constantemente es muy importante. También lo podemos ver en Apocalipsis 2:10, que nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esto le está hablando a la gente que se va a quedar. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tengan presente este versículo porque es una prueba, es una última prueba, y es una cosa momentánea, y el Señor va a estar con esta gente. Pero no esperemos ser nosotros esa gente, esperemos ser esa gente que se va con Cristo cuando Cristo baja en las nubes y todo ojo le ve, y nosotros somos arrebatados con Él y nos vamos al cielo. Entonces, es ahora el buscar a nuestro Señor, es ahora el buscar llenar nuestras lámparas, nuestras vasijas con aceite, el buscarlo, el ayunar, el estar leyendo constantemente la palabra, el estar predicando el evangelio, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo todo lo que la Gran Comisión nos dice. Porque es de vital importancia que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su obra, y no que nos encuentre ociosos y no haciendo nada, y que pueda Él decir que somos cristianos tibios y nos vomite de su boca, y tengamos que lamentablemente pasar la gran tribulación y ser probados a fuego para poder ser salvos. Entonces, espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban al canal y que lo compartan. Y también me gustaría que me siguieran en mis redes sociales. Hasta un próximo videito.